Estamos destinados a proclamar las grandezas de Dios, que nos hizo salir de la tiniebla para entrar en la luz. Y vamos a proclamar justo esta palabra. Los hermanos ortodoxos suelen decir cuando nos acercamos a la palabra, sabiduría, estemos atentos. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios de la primera carta de San Pedro. Como niños recién nacidos, nutríos de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcáis y recibáis la salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. E integraros en Él, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que, por medio de Jesucristo, ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura, mirad, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado. Piedra de gran valor para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente, en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje, pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien os llamó de las tinieblas a la luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Que lo que no erais amados, sois ahora objeto de su amor. Palabra de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios y ahora vamos a escuchar la palabra que nos regalan nuestros pastores. Queridos hermanos en Cristo, hoy los cristianos somos llamados de nuevo a reconocer que somos hijos del mismo Señor y que nuestro fin en este mundo es responder con firmeza a su llamamiento. Este mismo Dios nos invita en cada momento de nuestra vida a cumplir con su mandamiento en palabra y en acción. La afirmación fraternal de San Pedro nos remite al pueblo de Dios, un pueblo elegido, consagrado y sellado con el nombre del pueblo de la redención. Es el pueblo cristiano peregrino en búsqueda de la verdad y de la unidad, fundamentado en los principios de nuestro Señor Jesucristo. Es todavía más, es la familia escogida, destinada a proclamar las grandezas del Señor en el mundo. Sin embargo, nos planteamos la pregunta, ¿pero quiénes son los miembros de esta familia? Y la respuesta nos remite a los principios del cristianismo, cuando bajo el sacramento del bautismo, los que vienen a ser bautizados en el nombre del Señor están investidos con la gracia divina, son sus hijos proclamadores de la fe, son los que mueren y resucitan con Cristo. De esta manera, el bautismo nos abre interiormente a nosotros mismos y nos invita a ser partícipes a un nuevo y apasionante viaje de la fe, uniendo a cada cristiano con el pueblo de Dios que peregrina a lo largo de la historia. Nuestra condición humana puede compararse a la vida en una isla de leprosos, en donde los habitantes se encuentran en diferentes estados de recuperación. El sacramento del bautismo, a través de que Jesucristo elige su pueblo, limpia la lepra del pecado e infunde un gran poder espiritual dentro del hombre. Sin embargo, las cicatrices del pecado no desaparecen de inmediato. Queda una cierta predisposición de nuestra parte al pecado. Hay muchos factores que amenazan al hombre con la disposición de pecar. Las tentaciones externas,
el vivir en un ambiente desfavorable, sus propios hábitos, tentaciones externas, debilidades, inmadurez espiritual, etc. Pero la familia escogida es también un sacerdocio al servicio del Rey, como plenamente afirma San Pedro en su epístola. El Rey es nuestro Señor, que rehabilitó al hombre pecador, lo perdonó y lo reconcilió mediante su sacrificio por la cruz. El Rey es buen pastor, que pone su vida y su amor para sus ovejas. La gracia de Dios es la que transforma el rebaño de Dios y lo convierte en un pueblo sacerdotal eterno que tiene como fin proclamar la misma fe y la misma grandeza del Señor en el mundo. Dentro del sacerdocio tenemos el apostolado, es decir, el bautismo. En este caso, transforma espiritual al que lo recibe y también lo convierte en un apóstol de Jesucristo vivo y activo en el mundo. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que el mandato de nuestro Señor tiene para sus apóstoles una referencia clara y digna de seguir cuando exclama: paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros, porque yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. La familia escogida es también una nación santa, porque su cabeza es sin duda santa. Su fuente de alegría es vida común en Cristo. Es una nación madura que puede ya luchar con el pecado teniendo como protector a Jesucristo resucitado. Entre la esencia infinita y perfecta de Jesucristo y todo el resto hay un abismo cualitativo que no acepta ningún intermediario. Entre Cristo y el mundo no puede haber nada intermedio. Él, siendo infinito y perfectísimo, no está alejado del mundo. Él todo lo cubre y todo lo penetra y al mismo tiempo está presente en todo. Al final, pueblo de Dios es también una nación adquirida por Dios y destinada a anunciar sus obras maravillosas. La historia de la redención es marcada por la actividad de Dios en el mundo y por su pueblo elegido, que a lo largo del tiempo ha pasado por varias etapas de perfección de la vida y de la fe, y al final se convirtió en un pueblo obediente que acepta plenamente la gracia de Dios. Es capaz de convertir su corazón para que pueda anunciar en el mundo las obras maravillosas de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Por otro lado, la unión con Cristo y la comunión con su naturaleza divina no es una teoría abstracta, es una realidad que se cumple más que todo en el sacramento de la Eucaristía. Es trágico que en el mundo que tanto habla sobre la regeneración espiritual no entienda la finalidad de la encarnación de Cristo, quien se encarnó justamente para unirnos a Él. Ciertamente un ángel o profeta podría enseñarnos y darnos un buen ejemplo. Cristo se encarnó porque solo a través de nuestra unión con Él es posible la verdadera regeneración. Y al final, como siempre, tenemos que orar. Vamos a orar. Oh Dios, purifícame, porque soy un pecador, pues no he hecho nunca nada bueno en tu presencia. Líbrame del maligno. Pon tu voluntad en mí, para que yo pueda abrir mis labios indignos, sin condenación, y alabar tu santo nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Yo me gustaría en esta ocasión
compartir o ver dónde se ubican parte de estas palabras que hemos leído en nuestra lectura, que ustedes tienen en sus hojas, en la carta del apóstol Pedro, ¿no? Entonces hay unas palabras que son las últimas que hemos leído y que creo que son muy útiles para nosotros, que dice: los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Lo que no erais amados, sois ahora objeto de su amor. Y estas palabras se ubican en un libro del Antiguo Testamento, que es en el libro del profeta Oseas, el primer libro de los llamados 12 profetas menores. La historia en la que se encuadran estas palabras en este libro es un tanto sorprendente, es muy llamativa. Parece que está redactada o contada desde el recuerdo, desde los hechos que han sucedido, y alguien se sienta a quedarlos plasmados para los demás, y se está mirando de forma retrospectiva a todo aquello que ha sucedido. Y la historia de Oseas es una historia sorprendente. Oseas se casa con una mujer, se la cuento por si no la saben, Gomer, se llama su mujer, y como resultado de su casamiento tienen 3 hijos. Uno que se va a llamar Jezreel, que significa Dios va a esparcir, Dios va a sembrar. Luego tienen una hija que se llama Lo Ruhamma, que significa no compadecida, no hay misericordia, podríamos también traducir. Y luego tiene finalmente un hijo que se llama Lo Ammi, que eso significa no es mi pueblo. Luego, Gomer, después de un tiempo, le fue infiel a Oseas, por eso les digo que es una historia sorprendente, le fue infiel y Oseas la rechazó judicialmente. Es decir, lo que hoy diríamos en nuestro lenguaje, se divorció, pidió la carta de divorcio por esa infidelidad. Y después de un tiempo, cuando esta mujer, Gomer, había descendido a la más profunda degradación, cuando había llegado a ser una mera esclava, cuando era propiedad de otro hombre, Oseas la busca. La busca en su vergüenza, la busca en su humillación, y no solo la busca, sino que la encuentra y la compra por el precio de una esclava, por 30 siclos. Bueno, él no tiene para pagar los 30 siclos, entonces paga 15 y los otros 15 les paga en especias, les paga con cebada. Y la compra y la restaura y la devuelve a su posición nuevamente como esposa. Bueno, esta es más o menos, en pocas palabras, la historia. Es una historia sorprendente. La primera parte es trágica y nos es familiar, ¿no? Todos conocemos familias, matrimonios en los que hay situaciones de este estilo y puede haber separación. Pero la segunda parte de la historia es maravillosa. La segunda parte es la historia de un hombre que busca a una mujer cuando ella ya ha dejado todo su valor, prácticamente atrás, todo el periodo de pasión, incluso el valor en el sentido físico, ha llegado a ser ni más ni menos que una esclava, y que tal hombre la busque y que tal hombre esté dispuesto a adquirirla y que tal hombre esté dispuesto a restaurarla, es una historia sorprendente. Pero esta historia está contada en este libro para contarnos cuál es la historia de Dios y los hombres. Cuál es la historia de Dios e Israel en ese periodo, pero cuál es la historia de Dios y de los hombres también. A través de esta tragedia se llega a una comprensión de lo que Dios siente, de cómo Dios siente y de cómo es su corazón. Pero en medio de toda esa situación de tragedia que es la historia, surge la misericordia. Y en medio de esa misericordia surgen estas palabras que hemos leído en Primera de Pedro. Es decir, aquella que era no misericordiosa, lo Ruhamá, que se llamaba la hija, aquel que no era mi pueblo, lo Ammi,
Más adelante, dentro de ese libro de Oseas, se van a decir esas otras palabras. Se va a decir: llamad a vuestros hermanos a mí, pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruhamá, amada mía o misericordia mía. Hay un cambio de situación, ¿verdad? Anunciamos a la salvación, a la restauración final de este pueblo y, ¿por qué no?, de todos los hombres, porque aquí se está hablando también en sentido profético. Ser pueblo de Dios porque hay misericordia. Es el anuncio de este texto. Esta declaración es grandiosa y señala a Jesús en toda su plenitud. Nosotros disfrutamos de misericordia por Jesús. Nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios porque conocemos a Jesús y conocemos su misericordia. Si no, no podríamos serlo. Por la gracia de Dios hay misericordia y esto nos da la condición de ser su pueblo, dice la Escritura. Pero conocer la misericordia de Dios obliga a ejercer la misericordia también, siguiendo el modelo de Dios. Este hombre, Oseas, en su vida, en su ejemplo, es un hombre práctico. Está dispuesto a todo por parecerse al corazón de Dios. Somos su pueblo y hay misericordia, y eso forma parte del anuncio del que también hemos leído en Primera de Pedro. Un pueblo destinado a proclamar las grandezas de quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y en esa proclamación entra ese mensaje: hay misericordia. Tú puedes ser pueblo de Dios. En esa proclamación entra ese mensaje de forma principal. Y en esta mañana, en esta tarde, ya no sé ni cuándo vivo, en esta tarde, quiero transmitir este sencillo mensaje para todos los que estamos aquí, que probablemente lo conocemos todos, pero también para aquellos que no están aquí, a los que nosotros podemos comunicárselo. Hay misericordia. Y proclamar también: puedes ser o eres pueblo de Dios. Y esto realmente hace grande y hace un pueblo único, que es el pueblo que no tiene apellidos, se llama simplemente pueblo de Dios. Pues que el Señor nos bendiga en esta tarde y que esto pueda ser de ayuda para todos nosotros. Amén. Nuestros hermanos los cristianos de Letonia, que han preparado los textos para los actos de esta semana, nos proponen un desafío: llamados a proclamar las grandezas del Señor, llamados a proclamar su Evangelio. Proclamar el Evangelio es dar una buena noticia. La noticia de que Dios nos ama sin condiciones y que nosotros somos testigos de ello. La cosa más importante que puede ocurrir entre Dios y el hombre, y también entre una persona y otra, es la de amar y ser amado. El amor es lo que está en el corazón del misterio de la Santa y Divina Trinidad. El amor es lo que está en el corazón del misterio del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. En los comienzos de la época moderna, el filósofo francés René Descartes, españolizado, tomó como punto de partida de su sistema filosófico el axioma cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero el hecho de pensar, la capacidad de desarrollar argumentos y extraer conclusiones mediante el uso de nuestro razonamiento, de nuestro cerebro, no es la única función ni la más importante en tanto que seres humanos. Hubiera sido más sabio decir amo ergo sum, amo,
luego existo. O mejor todavía, poniendo la frase en pasiva. Amor ergo sum. Soy amado, luego existo. El teólogo ortodoxo, el padre Dmitry Staniloae, decía: si no soy amado por los demás, permanezco ininteligible para mí mismo. O también, en una frase bíblica, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, nos dice San Juan en su primera carta. Esta es la manera de dar testimonio de Cristo en nuestra época. Porque la Iglesia no es el arca de los salvados, sino el heraldo del reino, es decir, colaboradora en la obra de Dios, testigo de sus promesas y servidora de su amor para el mundo. Una de las grandezas que tenemos que proclamar es la de la alegría. Desde sus comienzos, el cristianismo ha sido la proclamación de la alegría. Y sin gozo, el cristianismo es incomprensible. Solamente como alegría es como el cristianismo ha triunfado en el mundo. Y ha perdido cuando ha dejado de ser testigo del gozo del amor de Dios. Os traigo una grata noticia que será motivo de alegría para todos vosotros. Así comienza el Evangelio. Y así termina también. Y después de adorarlo, volvieron a Jerusalén llenos de gozo. En una acción de gracias ardiente y con un amor sacrificial, ofrezcamos a Dios el mundo que se nos ha dado. Y con el mundo, ofrezcámonos también nosotros mismos. Entonces, es cuando estaremos en condiciones de entender las palabras del Señor, que nos ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva. Que así sea. Estamos obedeciendo a nuestro Señor, que en la noche en que iba a comenzar su entrega a la pasión y a la cruz, pidió al Padre que fuéramos uno. Queremos situarnos en el dinamismo de esta oración que Jesús dirigió al Padre también por nosotros, también en nuestra generación. Ha sido proclamada parte de la primera carta del apóstol San Pedro. Y hay en el trozo que hemos escuchado una imagen que aparece con variaciones distintas, pero de una manera constante. La imagen es piedra. Esta palabra se refiere a nuestro Señor, a quien se le llama piedra viva, y también a nosotros se nos llama piedras vivas. Hemos comenzado este encuentro de oración junto a la pila bautismal, porque a todos nosotros nos une el mismo bautismo. A través del bautismo, todos formamos parte como piedras vivas en un templo espiritual, en un templo que tiene como piedra angular a nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto y os pregunto, ¿somos piedras vivas?
o somos bloques inertes? ¿Qué significa ser piedra viva? Creer en el Señor, adherirnos a Él, seguirlo, entrar en comunión profunda con Él todos los días. San Pablo, en sus cartas, en varios momentos, creó algunas palabras que nos ayudan a comprender nuestra relación con Jesucristo, piedra angular, piedra viva, también cabeza del cuerpo. Con Jesucristo hemos sido sepultados, hemos sido resucitados. Estamos llamados a ser glorificados con Él. Y son palabras que en el original se ve que son neologismos que Él ha creado, pero que son muy elocuentes para nosotros. Solo en Jesús, que es la piedra angular, que es la cabeza del cuerpo, hemos sido bautizados y Él es la fuente de nuestra vida. Separados de Él, somos igual que sarmientos cortados de la cepa. Nos secamos. Jesucristo, nosotros unidos a Él, y de esta forma también, queridos hermanos, podemos ser fermento en medio de nuestro mundo, de paz y de esperanza, que lo necesitamos. Unidos en Cristo, unidos entre nosotros, y fermento de esperanza, de justicia, de amor en medio de nuestra historia. Por nuestra cuenta no podemos serlo, pero unidos a Jesucristo podemos serlo entre todos nosotros y también podemos ser, consiguientemente, fermento de paz en medio del mundo. La clave de nuestra vida, el centro de nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más arraigados estemos en Él, más vitalidad tendremos y mejores frutos podremos producir al servicio de todos. Yo me alegro mucho de que esta noche, aquí, en este templo, estemos todos rezando como hermanos. Le pidamos al Señor que su oración se cumpla en nuestra vida, que seamos uno. Cada vez vaya arraigando y manifestándose esta unidad entre todos nosotros. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Así podremos también testificar el Evangelio y proclamar, como es el lema de este año, proclamar la grandeza del Señor, la alabanza del Señor, el que hemos recibido misericordia, el que el Señor ha tenido compasión de nosotros. El Señor bendiga nuestros pasos, nuestros esfuerzos, nuestras familias, nuestras comunidades. Que así sea. Levantéis vuestra luz, que está llamada a lucir, que está llamada a ser luz para los hombres de parte de Jesús, a no esconderse debajo de la mesa. Es precioso cómo se ve desde aquí. Una pequeña luz rompe las tinieblas mucho más que tantas veces que las maldecimos. Más eficaz encender una luz.
Vamos ahora, por eso, a hacer oraciones de esperanza. Si podéis, no bajéis vuestra luz. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, conscientes de nuestra dignidad y de nuestra misión, elevamos nuestras súplicas al Señor y afirmamos nuestro deseo de ser el pueblo santo, las piedras vivas de Dios. Padre que nos amas, transforma nuestros corazones, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Todos, haz que tu pueblo sea santo y uno en Cristo. Agua de vida, calma la sed que existe en nuestra sociedad, sed de dignidad, de amor, de comunión y de santidad. Haz que todo tu pueblo sea santo y uno en Cristo. Espíritu Santo, Espíritu de alegría y de paz, sana las divisiones causadas por nuestro mal uso del dinero y del poder y reconcílianos por encima de nuestras diferencias. Únenos como hijos de Dios. Haz que todo tu pueblo sea santo y uno en Cristo. Trinidad de amor, llámanos de las tinieblas a tu luz maravillosa. Haz que todo tu pueblo sea santo y uno en Cristo. Señor Jesucristo, nos hacemos uno contigo en el bautismo y por eso unimos nuestras oraciones a la tuya. Junto a todos los cristianos del mundo, sintiendo especialmente cerca a los que comparten tu cruz perseguidos por su fe, oramos con las palabras que nos has enseñado y que susurra el Espíritu en nuestro interior esta tarde. Padre nuestro, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.